¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente. Otro miércoles más, Adolfo Ríos por 2. Miércoles, el mejor día ya de la semana. Antes me gustaba más el viernes, sábado, obviamente, pero ya el miércoles es mi día favorito, la verdad. Aunque nos sigue gustando mucho el viernes y sábado. Claro, ya son mi segundo y tercer lugar. Pero miércoles ya subió, escaló 2 posiciones. Oye, estuvimos hablando mucho y hemos estado recibiendo muchísimas gracias a toda la gente que se toma la molestia de mandarnos sus comentarios, de estarnos siguiendo. Sí, hay varios ahí muy presentes. Muchas gracias a todos por el tiempo, ¿no? De escucharnos. Sí, somos, somos divertidos, tenemos 2, 3 buenas anécdotas, o sea... De repente. A veces una que otra buena puntada sale por ahí, pero pues ahí iremos mejorando también. Pero gracias por acompañarnos. Pero vamos bien, y aparte de que lo disfrutamos, siempre tenemos, ustedes no lo alcanzan a ver aquí, pero nuestro equipo de producción que está aquí, Gio, aquí atrás, no hombre, o sea, nuestras esposas. Sí, no saben, pero aquí hay 20 personas atrás de todo este proyecto. Ahorita nada más 3, pero a veces sí hay más. Pero por lo general. Oigan, pues bueno, dándole un poquito de continuidad y de responder las preguntas de la gente, pues del episodio pasado que hablamos de las selecciones menores, pues queremos llegar... O queremos que nos cuentes más bien o nos profundices un poquito de qué oportunidades o en qué momentos tuviste acercamientos con la selección, de cuándo, pues para los mundiales, para todo, eliminatorias, o sea, cuéntanos un poquito más de ese tema. Fíjate, la primera oportunidad que tuve para ir a un mundial sí fue con la selección juvenil. Esa selección juvenil era dirigida en aquel entonces por Jesús del Muro, que en paz descanse. Jesús del Muro fue un defensa central muy recio, muy fuerte, y en su retiro se dedicó a entrenar selecciones juveniles. ¿Mexicano? Mexicano. En aquel entonces no se dividían tanto las selecciones menores, sub-17, sub-19, sub-21, sub-23, como ahora ya se cambió, sub-16, sub-18, Oye, ¿tú cuál sub-20. crees que sea mejor? Nada más como paréntesis de ese punto. O sea, ¿cuál concepto a ti te gusta más? Mira, sí me gusta más lo que es un tema más desarrollado. Ya un tema ¿Más mucho amplio, más... o qué? Sí, o sea, me refiero a un sub-21, sub-23, en donde ya los jugadores llegan incluso físicamente más definidos. Sí, claro. Hay sub-17, sub-18, donde todavía no están desarrollados, aunque tiene que haber un seguimiento. Pero la que más cerca estuve yo de ir a un mundial, el primer mundial que tenía posibilidades de ir, que incluso tuve... La última convocatoria, estuve en esa convocatoria que era en donde ya te entregaban la ropa, la maleta, el traje, todo para tomarte las medidas y poder ir a un mundial. Y eso fue para ir a Rusia en la selección juvenil con Del Muro. Okay. Pero pues me sorprendieron al final. O sea, tú ya te hacías en Rusia, ya andabas... Lo que pasa es que regularmente para una selección mundialista, pues van 3 porteros. Sí. Entonces en ese entonces estaba Alejandro García, estaba Héctor Quintero y yo. Entonces, ¿tú eras el menor de los 3? Sí, entonces ya estábamos los 3. Entonces yo dije, cuando dan la lista, yo dije, no hombre, nos vamos a Rusia. Ajá. Y llegamos a la convocatoria, a la concentración, nos empiezan a dar la maleta, ya nos habían tomado medidas de cuello para las camisas, para el traje, los pants, los tenis, la maleta con el nombre, todo. Sí, es un lujo, me imagino, ¿no? O sea, ser seleccionado. Es un placer. O sea, es un placer porque en la maleta lo primero que ves es el escudo de México. Sí. La bandera de México y luego ves tu nombre. Entonces, en tu ropa, tu nombre. Sí, en la selección. O sea, no, padrísimo. Y en ese entonces, la marca patrocinadora era Adidas. Me acuerdo porque cuando llegamos me entregaron todo mi kit y yo dije, no hombre, y después en ese momento me llama el entrenador y me dice, ven, quiero hablar contigo. Entonces, dije, ¿mis cosas? No, tus cosas las vas a llevar. Ajá. Oye, pero esto me lo quedo. Entonces agarré mis cosas y me fui caminando así con él. ¡Qué excelente! Entonces me dice, ¿sabes qué? No vas a ir al mundial. Entonces le dije, ¿perdón? Me dice, sí, no vas a ir al mundial. Le dije, ¿cuál sería la razón? Me dice, es que vamos a Rusia y allá los jugadores son bien altos, bien grandotes. ¿Y los otros porteros estaban más altos? No, los otros porteros altísimos. Ah, ok.
O sea, Héctor Quintero Morones, Ajá. la primera vez que lo vi que entró al comedor cuando estábamos convocados ya en selección Sí. nacional, yo estaba en la mesa y cuando entró yo pensé que se iba a pegar en la puerta de la entrada, o sea, Ajá. era grandote. Y Alejandro García también. Entonces yo lo que le dije, bueno, profe, pero dígame, todos los partidos que usted me metió, ¿en qué partido usted vio que yo tuviera un problema en el juego aéreo? Uh-huh. Dígame solamente una jugada que hayamos tenido un problema. Me dice, no, es que solamente voy a llevar 2 porteros. Sí. Entonces, no sé si la intención era llevar otro jugador en ¿Y otra sí se posición. puede hacer eso? Sí, el entrenador es el que define. Ok, o sea, no Porque hay tienes que llevar una delegación, regularmente en aquel entonces eran 23 jugadores. Y de ahí cada entrenador decide. Pero no hay una regla que te diga 5 de tantos, 3 de tantos, o sea, él puede El llevar... entrenador define exactamente Ok. todo. Entonces en ese momento me dice, no, pues no tengo ninguna queja. Entonces, pero no te preocupes, tú vas a llegar a la selección mayor. Eso te lo digo yo. Sí, pero pues de consolación, ¿no? Sí, Pues tú lo que querías dice, ahí... por eso hice que vinieras, para tomar en cuenta todo el trabajo que hiciste bien y que tengas tu kit para que te quedes con él. Tu recuerdo del Sí. mundial que no fuiste. Entonces, bueno, yo le dije, profe, yo respeto lo que usted dice, no lo comparto, no estoy de acuerdo, pero yo me llevo mis cosas. Uh-huh. Y Pero lo entonces- único seguro aquí es que me llevo mi me llevo kit. mi maleta y me llevé mis cosas. Esa fue la primera oportunidad que tuve de ir a un mundial que no fui. Después tuve otras posibilidades de ir a selección nacional, pero algunas de ellas por lesiones. No es el clásico, me chiflé la rodilla. Ajá. Y por eso no llegué. Tuve chance de ir a otros mundiales que por lesión, desafortunadamente no. ¿A cuál? ¿Te acuerdas? Por ejemplo, en el 94 tenía esa oportunidad y ahí yo estaba en Veracruz y ahí me operaron la rodilla por un choque que tuve con un jugador en un partido con Veracruz. Entonces ahí prácticamente esa lesión me Sí, te quitó frenó. cualquier oportunidad. Oye, ¿y en qué equipo, o sea, en qué momento de estar en un equipo fue cuando más tiempo estuviste en la selección? O sea, ¿cuándo fue como tu periodo más largo? ¿En qué equipo estabas? En Veracruz. ¿En Veracruz? En Veracruz fue cuando más tiempo En el bello estuve puerto de selección, Veracruz. En el puerto Jarocho. Un abrazo para todos por allá. O sea, los su de Veracruz loco. que nos estén viendo, échese un güero güera en nuestro honor, por Un favor. güero, de coco unas con picadas, cacahuate. unas picadas, vaya, y después van a la parroquia por un café con un pan. Entonces, ahí fue cuando más tiempo estuve en selección nacional y donde más torneos oficiales jugué con selección nacional. Ok, en El Veracruz. entrenador en ese entonces era Bora Milutinovic. Y Bora me llevó a la selección para jugar Copa América, jugar la Copa USA, en donde salimos bicampeones, que hoy es, que en ese entonces era la Copa que jugaba Estados Unidos en casa, que hoy podría ser Sí, como la una Copa Copa Oro, Oro. ok. Entonces, de ahí jugamos torneos internacionales en Japón, que era la Kirin Cup. Después... ¿Y ahí quién había? ¿Puro equipo asiático? eran ¿Por qué invitados. Ah, ok. No, eran invitados. O sea, pero si era un torneo asiático y invitados Es correcto, algunos. es ¿Y de correcto. México? La Carlsberg también ¿Quién la fue jugué. además de México? No, nosotros nada más de México éramos nosotros. No, o sea, Después pero de otro país estaba, por de ejemplo, América. El equipo japonés, después enfrentamos un equipo, era árabe, un equipo árabe y un equipo europeo. Entonces, regularmente eran 4 selecciones y eran torneos 2 contra Ok. 2, luego una final y listo. Y después me tocó jugar la Copa América de Bolivia, también donde quedamos en tercer lugar. Y esto preparando el equipo para jugar eliminatoria mundialista para Francia 98. Sí. Entonces ahí fue cuando me llamó también Bora y me tocó jugar toda la eliminatoria mundialista. Entonces fue... Y la te fue verdad, bien, ¿no? En la espectacular. eliminatoria. Primero, cuando estuvimos en Copa América, pues en Copa América nos toca enfrentar a Brasil, a Colombia, después a Venezuela y pasamos a la siguiente ronda. En la siguiente ronda eliminamos, si no mal recuerdo, A Brasil, algo no, así. no, a Brasil, no, Brasil. Con Brasil nos íbamos a enfrentar ya en la final, pero por ahí Pero alguien se atravesó. Hubo un chanchullo que por ahí, Epifanio González, que es el árbitro que
que pitó el partido que vamos contra Bolivia precisamente. Benefició al local. Nos sacó por ahí algunas cosas medio extrañas y eso nos evitó llegar a la final. Pero jugamos la eliminatoria contra Ecuador, en donde tuve una gran actuación, gracias a Dios, y atajé 3 penales en una eliminatoria. Órale. Que esa quedó como récord desde aquel entonces, y apenas hace un par de años el Dibu, el portero argentino, atajó 3 penales también e igualó ese récord que yo tenía. O sea, tú eras el que tenía el récord hasta hace poquito. Así Órale. es. Sí sabía del récord, pero no sabía que había... Que era yo. Que eras tú, ¿no? Está bien. Sí sabía del récord, pero no me acordaba quién lo había hecho. No, Entonces, o sea, no sabía que había durado tanto. Sí, duró mucho. Hasta apenas ahora se consiguió igualar, no pasar, sí, no lo superado, sino igualar. Órale. Y de ahí vino el tema en donde elige Bora Milutinovic a un arquero para jugar la eliminatoria mundialista. Y esa eliminatoria mundialista era para calificar ya prácticamente a Francia. Y me toca jugar esa eliminatoria. Conseguimos el boleto en un partido contra El Salvador, en El Salvador, que ganamos 1-0 con un gol de Luis García. El doctor García. Después te cuento por qué le dicen doctor. Entonces, porque tiene su doctorado, sí, no precisamente médico. Entonces, después de eso, calificamos al Mundial. Faltaban todavía 2 jornadas para terminar la eliminatoria. Sí, pero ya eran trámite, ¿o qué? Claro, pero eran de las pocas selecciones que calificaron, mexicanas que calificaron, con 2 partidos todavía pendientes y ya calificados al Mundial. Órale. Entonces, viene el tema... ¿Y contra quiénes eran esos 2 últimos partidos, te acuerdas? Era el primero con Estados Unidos, que iba a ser el siguiente partido acá, con Estados Unidos en el Azteca. En ese entonces, empatar con Estados Unidos a 0 goles en el Estadio Azteca, cuando le metíamos literalmente a Estados Unidos, le metíamos 4 o 5 goles en México. Entonces, en ese sentido, también nuestra avisando. Gente nos está alertando. Sí, las alarmas, las eternas alarmas, caray. Entonces, los perrijos. Los perrijos. Entonces, de ahí empatamos a 0. Ese partido se empata a 0 goles. La gente empieza a aventar hasta los cojines a la cancha. Sí. La gente enojadísima. ¿Cuáles cojines de las Donde es que antes no todos los estadios, Estadio Azteca no tenía bancas individuales. Entonces había lugares en donde era pura grada. Entonces la grada te rentaban un cojincito. Entonces tú pagabas tu cojín y te ponías tu cojincito y te sentabas a ver el partido. Ah, mira, eso no me acordaba. Entonces viene ese tema y la gente empieza a aventar y a mostrar su inconformidad porque empatamos con Estados Unidos. Entonces en ese momento deciden dar de baja al técnico, que era Bora Milutinovic. Entonces yo estaba en Necaxa ya en ese entonces. Y el entrenador en Necaxa era Lapuente. Sí. Y entonces cuando Lapuente se va a selección nacional, yo me quedo en Necaxa y cuando da la lista, que él llega a selección nacional, da la lista y ya no estaba yo en la lista. Híjole, sí, me imagino, te dio mucho coraje esa situación, ¿no? Pues yo te veía a ti cuando estabas chiquito saludar a Lapuente con es que yo no sabía, ¿qué onda? Yo de haber sabido, hubiera sido otra historia mi reacción. No, la verdad que son decisiones que los técnicos toman, pero tenemos allí arriba... Sí, el recuerdo está impreso en el álbum lleno. En el álbum Panini, ahí estamos en el Mundial de Francia 98. Mira, yo también digo que el que va al Mundial pues es una cosa, pero el que sale en el álbum... Esa es otra, se queda para siempre. Así fue la situación, fue cuando más cerca me vi de un Mundial. 98. En el 98, y literalmente por todo el proceso que habíamos llevado. Habíamos trabajado, habíamos tenido muchos... Pues conseguiste tú con el equipo el pase al Mundial, o sea, eso es pues, la clave. Y Jorge Campos en ese entonces lo habían operado la rodilla. Entonces, por eso es de que el proceso fue de Bora Milutinovic buscar a otro portero que pudiera llegar a ese Mundial en un momento dado, calificando al Mundial y teniendo la eliminatoria mundialista con la selección mexicana. Oye, y me tocó jugarla a mí. ¿Y quién fue el portero al final? Después de eso... viene el tema de quiénes iban a ser los porteros y en ese momento se queda Lapuente y Lapuente lleva a Jorge Campos, lleva al Conejo Pérez y lleva a Osvaldo Sánchez. Y después del Mundial me dieron una explicación.
estaba yo ya con selección nacional, ya estaba yo con Necaxa, ya había estado en selección nacional. Y el entrenador era Raúl Arias, que se había quedado ya. No voy al Mundial, pero Dios es bueno. Sí. Y entonces el premio que Dios me dio fue ser campeón con Necaxa, porque fue en el 98 cuando soy el campeón con Necaxa. Pero fue al mismo tiempo que... regresando del Mundial. Del Mundial. Entonces, en ese momento quedamos nosotros como campeones. No me toca ir al Mundial, pero después del Mundial llegan a darme una explicación de por qué no fui al Mundial. Okay. Entonces, cuando llega el profe Lapuente un día, él muy amable, por supuesto, y me dice, Adolfo, quiero hablar contigo. Y tú, pues yo contigo... No, o sea, la verdad es que hay entrenadores, porque después fue mi entrenador en América y después te voy a contar. Sí, ese va a ser otro programa. Otro tema, que ese sí me la sé, ese sí está bueno, ese les va a gustar. Entonces, él me dice, Adolfo, te quiero una explicación de por qué no fuiste al Mundial. Yo le dije, profe, le agradezco en el alma que me quiera una explicación, pero no necesito que me dé una explicación, porque si usted me iba a llevar al Mundial, yo no le hubiera preguntado por qué me llevó. Y si no me llevó, tampoco le pregunto por qué no me llevó. Me dice, no, te voy a decir por qué. Yo hablé con Jorge Campos y le dije, Jorge, dime si estás bien o no estás bien, porque Adolfo Ríos no es un portero para ir de suplente al Mundial. Si tú no estás bien, el que va a ser titular va a ser Adolfo Ríos. Y entonces, como Jorge me dijo que estaba bien, por eso no te llevé. Sí, no, de esas justificaciones que hasta más coraje dan. No, es que yo me quedé y dije, profe, a un Mundial hasta de aguador. Sí. O sea, es un Mundial. Entonces, de ahí, lógicamente, nunca tuvimos un conflicto porque esto es fútbol. Y el fútbol da tantas vueltas que después me volví a encontrar con el profe Lapuente en el América. Y después te voy a contar qué sucedió. Nada más vamos a... ¿En qué año fue? Nada más para dejarlos en ascuas. ¿En qué año fue cuando te volviste a encontrar con Lapuente? Bueno, ya en el 2002. Ya, qué buen año, ¿no? ¿Qué habrá pasado ese año? Luego diremos. Nosotros vamos a platicar de eso en otra ocasión. En otra ocasión. Es que el tiempo vuela, cara, y se pasa muy rápido aquí cuando estás platicando a gusto y tan picado en el tema. Pero ahí los dejamos en esa intención. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias. Un abrazo para todos. Bendiciones. Cuiden a la familia, por favor. Abrazo. Saludos, buena semana. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias.